clase del día de hoy. La clase del día de hoy es necesidades del ser humano, funciones y categorías de establecimientos de salud. Y también vamos a ver un poco de lo que es estrategias sanitarias. Primero, las necesidades del ser humano. Se basan en la pirámide de Maslow. Vamos a tener que en la base de la pirámide tenemos las necesidades fisiológicas, las necesidades básicas, como son respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis. Y conforme vayamos subiendo, vamos a ver que estas necesidades se van complejizando. Así tenemos que, por ejemplo, en el tercer nivel va a estar las necesidades de afiliación, las amistades, afecto, intimidad sexual y el reconocimiento en el cuarto nivel, como el autorreconocimiento, ¿no? La confianza, el respeto, el éxito. Por ejemplo, estudiar una carrera, ¿no? Estudiar una carrera, tener, poder mejorar nuestros conocimientos, tener un reconocimiento a través de algún diploma, mejorar nuestra confianza, tener éxito, no sé, en algún trabajo que hayamos decidido realizar. Y la autorrealización, que es la cúspide de esta pirámide, que va más allá, ya es cuando ya he cubierto todas las otras necesidades. Entonces ya veo las necesidades como de creatividad, de moralidad, de falta de prejuicios, de aceptación de hechos, de resolución de problemas. Es un poco, digamos, más profundo este tipo de necesidades, ¿ya? Pero a veces nosotros tenemos las necesidades. Acá tenemos todavía este nivel, algún tipo de necesidades, y estamos saltando para buscar satisfacer otro tipo de necesidades. Eso sucede, eso lo vemos diariamente, pero debemos de tener en cuenta de que para entender a nuestros pacientes tenemos que más o menos enfocarnos en qué necesidades les falta, ¿no? De acuerdo a esta pirámide, para eso nos ayuda. Por ejemplo, si yo tengo un pacientito en el cual no tiene una alimentación adecuada, tiene problemas para alimentarse, no sé, económicamente, quizás no le puedo yo exigir o no le puedo yo tratar de enfocar su tratamiento, su consejería en base a necesidades de reconocimiento, ¿no? Tengo que tomar en cuenta que ese paciente tiene esas necesidades fisiológicas básicas y obviamente va a afectar todo el tipo de tratamiento que yo le voy a dar. Entonces yo tengo que ser un poco empático con ese paciente y entender que le está atravesando todavía por una preocupación de satisfacer este tipo de necesidades. Y así seguimos avanzando. Si tengo un paciente que sufre de violencia física, no tiene una seguridad física adecuada, pues no le voy a yo enfocar mi tratamiento, mi consejería en base a necesidades de autorrealización, ¿no? Tengo que un poco mirar también o ponerme en su lugar para tratar de ayudar a que le entienda y que nosotros también comprendamos sus necesidades de seguridad física. Continuamos. Esta es otra forma de ver la pirámide de Maslow. Nuevamente, necesidades fisiológicas como alimentos, agua, aire, seguridad, pertenencia, estima, donde están las autoestima, y el ser o el autodesarrollo, ¿no? La educación y los valores. Seguimos con el concepto de salud y enfermedad. Primero, el concepto de salud, dado por la OMS como un estado completo de bienestar físico, mental y social. No solo la ausencia, perdón, de afecciones o enfermedades, sino que también tiene que haber un estado de bienestar físico, mental y social. ¿Esto qué quiere decir? Que antes se enfocaba en que salud era un estado de bienestar físico. O sea, si tenía una enfermedad, curaba esa enfermedad. Ahora va más allá. No solo es físico, sino mental. Tenemos que tener incidencia en la salud mental de nuestros pacientes, de nuestra población, y también en un estado de bienestar social, ¿no? Que su entorno social sea adecuado, que sea saludable, y el paciente, pues en estas tres esferas, físico, mental y social, se sienta con un estado de bienestar completo. Educación y promoción para la salud.
Es importante porque nosotros ahora vamos a ver lo necesario que es una buena promoción para la salud. Cómo comunicar a las personas lo que es salud, cómo hacer que las personas entiendan la necesidad lo importante que es que ellos mismos cuiden su salud, tengan un buen autocuidado. Entonces, la conforman tres facetas, la biológica, la psicológica y la social, muy similar a lo que hemos visto del concepto de salud de la OMS. Entonces, tenemos que transmitir esta información acerca de los buenos comportamientos, acerca de un estilo de vida saludable, acerca de disminuir los riesgos para la salud y mejorar aquellos hábitos o aquellas actitudes que pueden favorecer a la salud de nuestros pacientes o de nuestra población. Más que una disciplina en sí, es un planteamiento filosófico global, que es ideal que nuestros pacientes tengan en su vida, ¿no? Para mejorar su calidad de vida, para mejorar su salud, y nos ayudan a nosotros porque un paciente que está bien concientizado acerca del cuidado de su salud, pues nos va a ayudar a que nosotros podamos guiarlo a que sea más abierto respecto a la consejería o a los tratamientos de alguna patología o a la prevención de alguna patología. Se ocupa de las personas y el bienestar desde la perspectiva de estas mismas personas. El concepto de prevención es una estrategia de atención primaria que hace efectiva que la atención integral de la persona sea adecuada. La prevención son medidas que se destinan a prevenir la aparición de enfermedades, pero también la reducción de los factores de riesgo, ¿no? Vamos a detener el avance de estas enfermedades, vamos a disminuir las consecuencias y el mejor ejemplo que tenemos a mano es la pandemia, ¿no? Que a veces ha sido muy difícil poder llegar a los pacientes, poder llegar a la población de la importancia de los cuidados de bioseguridad para su propia salud. Entonces tenemos que tener en cuenta de que si nosotros trabajamos en atención primaria con mucho tiempo, educando a los pacientes, comprendiéndolos en sus círculos, ¿no? Sociales, en sus reuniones, si nosotros logramos intervenir allí con un mensaje de cuidado, pues nos va a ayudar en general, ¿no? De las medidas que se van a dar respecto al cuidado de su salud. El concepto de salud de enfermedad, acá tenemos, miren, el estado completo de bienestar y la ausencia pues, de afecciones y enfermedades, ¿no? Entonces, no es tan simple como antes el estado completo de bienestar, que tengan recursos, una vida holgada, un buen funcionamiento del cuerpo, de la mente, un buen funcionamiento físico, mental y social. Entonces, mucho más complejo actualmente. Y obviamente este cambio no ha sido de un momento a otro, ha tomado mucho tiempo, ha habido mucha investigación al respecto y en otros países ya lo aplican, digamos, más integralmente, más completamente y tienen muy buenos resultados. Nosotros estamos en camino, pero ya sabemos que hacia dónde enfocarnos, ¿no? Un buen estado, un bienestar físico, mental y social de nuestra población. Ahora vemos el concepto de enfermedad, la alteración o desviación de ese estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, ¿no? Y nos van a dar los síntomas y signos característicos cuya evolución pues es más o menos previsible de acuerdo ya a las patologías estudiadas o a las patologías descritas, ¿no? La prevención primaria, en atención primaria de salud, se enfocamos mucho en la prevención. Y bueno, la prevención primaria es aquella que se encarga de prevenir la aparición de la enfermedad. Son los buenos hábitos, por ejemplo, de higiene personal, una correcta alimentación, distribución adecuada del tiempo libre, actividades recreativas, una higiene tanto bucal como corporal, un buen lavado de manos con una técnica adecuada previa a las comidas, mantenimiento de las uñas cortas, cepillado regular y minucioso de dientes, caminatas, buenos hábitos de deporte, inmunizaciones completas para que nosotros podamos
prever la aparición de esta enfermedad. Entonces, la prevención primaria, ¿dónde encontramos este tipo de prevención? Pues en los establecimientos del primer nivel de atención, ¿ya? Allí principalmente se realizan actividades de prevención primaria. Prevención secundaria está destinada a un diagnóstico precoz. Nosotros vamos a, mediante ciertos análisis o ciertas técnicas o procedimientos, vamos a lograr un diagnóstico precoz y por lo tanto un tratamiento oportuno de algunas patologías. Podemos prevenir complicaciones, podemos prevenir inclusive la muerte si es que detectamos a tiempo estas patologías y damos el tratamiento oportuno. Entonces, acá vamos a utilizar métodos de diagnósticos, algunos exámenes, como por ejemplo el Papa Nicolau, es un ejemplo de prevención secundaria, la mamografía también, exámenes clínicos que les acabo de mencionar, exámenes radiográficos, análisis de laboratorio, etc. Son exámenes destinados pues para un diagnóstico precoz de alguna patología. La patología más común que tratamos de diagnosticar a tiempo es la patología oncológica, ¿no? Mediante estos exámenes. Y así pues se puede dar un tratamiento tanto médico o quirúrgico oportuno antes de que avance. Prevención terciaria consiste en la recuperación o rehabilitación de estos enfermos, ¿no? De los pacientitos que ya pasaron por el periodo de tener una enfermedad, ya se han recuperado, ya hayan tenido un tratamiento, pues y necesitamos rehabilitarlos, ¿no? Un ejemplo claro ahora, por ejemplo, son los pacientes que han tenido COVID y que necesitan una rehabilitación post-COVID, ¿no? Sobre todo del sistema respiratorio. Entonces vamos a tratar de intervenir con esta prevención terciaria para que el periodo de enfermedad y el periodo de rehabilitación sea mucho más corto, ¿no? Si es que hubiera quedado alguna secuela, pues estas no sean definitivas, ¿no? Que sean cortas y que tengan poco tiempo de desarrollo después de la enfermedad que haya contraído el paciente. Los determinantes de la salud. Estos determinantes son factores que van a influenciar en la salud de nuestros pacientitos. Son factores ya descritos, ya muy bien estudiados. Algunos son biológicos y hereditarios, ya de la genética de los padres de los pacientes o de la línea genealógica de nuestros pacientes, constitución personal, biotipo. Algunos son personales, como el estilo de vida, teniendo en cuenta la economía de los pacientitos, su entorno social, su entorno laboral, cultural y familiar. También están los determinantes familiares, por ejemplo, número de miembros de la familia, ¿no? El clima, el clima intrafamiliar, los ingresos económicos, la educación de los miembros de la familia, valores, el lugar donde viven, si tienen acceso a saneamiento, por ejemplo, sexo y edad de los integrantes de la familia, también van a influenciar en la salud de esta misma familia. ¿Okay? Los determinantes sociales, como la clase social a la que pertenece, los estilos de vida, si estas conductas o estilos de vida son saludables, los ambientales, si hay cuidado respecto a la naturaleza o el ambiente en el que viven los pacientes están contaminados, si, no sé, quizás ha habido algún desastre natural en la zona que también va a influenciar en la salud de los pacientes, ¿no? Y si hay contaminación ambiental en la zona. Alimenticios como costumbres y hábitos de alimentación en la familia, en la comunidad o en la persona. También lo va a influenciar en la salud de nuestros pacientes o de la población, ¿no? Medios de comunicación, publicidad, etc. Y los determinantes laborales, como el sistema sanitario también, ¿no? Es diferente si un paciente está en una zona donde cuente con todos los servicios de salud básicos, agua y desagüe, o un paciente pues que no cuente, ¿no? Con estos servicios y que quizás ni siquiera tenga un establecimiento de salud cercano al cual acudir si presenta alguna enfermedad o si presenta no sé, alguna disminución o alguna afectación en su salud mental o social también. Acá tenemos la influencia de los determinantes de la salud. El estilo de vida, si se dan cuenta, es un 43%, la herencia genética un 27%,
el entorno 19% y el sistema sanitario un 11%. Entonces, si nosotros logramos influenciar el estilo de vida, miren el gran cambio que podemos tener en la salud de nuestros pacientes, ¿no? Si logramos mejorar su estilo de vida, pues tenemos un grupo de pacientes con mucho mejor pronóstico en su estado de salud. Entonces, esto se puede modificar y es un gran determinante. Entonces, tenemos trabajo que hacer allí. Podemos mejorar el estado de salud de nuestra población, pero va a depender de cómo nosotros lo manejemos, de cómo nosotros lleguemos a nuestros pacientes para lograr un mejor estilo de vida y concientizarlos al respecto. ¿Cuáles son las funciones de los establecimientos de salud? Para esto tenemos que tener claramente cuáles son los conceptos. Por ejemplo, una unidad productora de servicios. Una unidad productora de servicios pues está constituida por recursos humanos, tecnológicos, que se organizan para algunas funciones, ¿no? Por ejemplo, en un hospital puede ser la unidad productora de servicios de limpieza, ¿no? De mantenimiento o limpieza. Hace esa función, hay personas encargadas de ellos, tiene sus equipamientos, tiene sus materiales para realizar estas funciones homogéneas y brinda pues este servicio a esta institución. Tenemos la unidad productora de servicios de salud. Es similar a la anterior, pero ahora ya además es de salud, o sea, es específica. Está organizada para hacer esas funciones, esos servicios, pero dedicados a la salud, ¿no? Entonces, está relacionada a un nivel de mayor complejidad. Entonces, se van a utilizar en los establecimientos de salud dirigidas directamente a áreas de salud. Por ejemplo, acá tenemos el servicio de patología clínica, por ejemplo, ¿no? Es una unidad productora de servicios netamente de salud. Instituciones prestadoras de los servicios de salud. Estas son las instituciones o empresas creadas como personas jurídicas o naturales que tienen el objetivo de prestar servicios de salud. Entonces, dentro de estas instituciones prestadoras de servicios de salud, pues tenemos a los establecimientos de salud, centros de salud, puestos de salud, hospitales, clínicas, etcétera. Consultorios, por ejemplo, médicos, también entran como instituciones prestadoras de servicios de salud. Otros conceptos importantes, ¿no? La oferta, la capacidad de producir actividades, la oferta que brinda una institución prestadora de servicios de salud. Van a solucionar las necesidades de salud de la población. Demanda, la expresión o conducta de la persona o población en función a una necesidad que tenga de salud, ¿no? La acreditación, el proceso por el cual se evalúa externamente y periódicamente en comparación al desempeño del prestador de salud, ¿no? Con una serie de estándares óptimos que ya están establecidos, que ya están revisados y que se pueden alcanzar por los actores en la atención de salud y que está orientado pues a mejorar, ¿no? Las acciones continuamente de la calidad de atención de estos establecimientos de salud. Las necesidades de salud, los conjuntos de requerimientos que tiene la persona o la población para mejorar o recuperar su salud. Y el nivel de complejidad del grado de diferenciación y desarrollo de estos servicios de salud alcanzado a merced de la especialización y tecnificación de los recursos que tiene, ¿no? La complejidad, grado de diferenciación y desarrollo de los servicios de salud, la capacidad resolutiva que tienen los establecimientos para producir servicios necesarios para solucionar pues, las necesidades de la población. Categoría es la clasificación de los establecimientos en base al nivel de complejidad y características funcionales comunes, ¿no? Entonces, acá tenemos que tener muy en cuenta las unidades productoras de servicios de salud que nos van a dar al final la capacidad resolutiva. El nivel de atención son las formas de organización en nuestro sistema, el nivel de atención primer, y segundo y tercer nivel de atención, y se relaciona con la magnitud y severidad de las necesidades de salud de la población. Internamiento u hospitalización. El usuario que ingresa a este establecimiento
para que le brinden los cuidados necesarios, requiere quedarse en el establecimiento, ser atendido continuamente. Necesita pues que le den un soporte asistencial, ¿no? Por más de 12 horas. Antes de las 12 horas, pues le vamos a llamar observación, ¿no? Más de las 12 horas, pues ya tiene que ingresar a un internamiento por el grado de dependencia o de riesgo, de acuerdo al nivel de atención. Para este efecto hay establecimientos que no cuentan con internamiento, que no pueden cubrir las 24 horas. Por lo tanto, llegan hasta el primer nivel de atención al nivel 1.3, un nivel menos que el 1.4. A partir del 1.4 ya podemos tener el internamiento o hospitalización de los pacientes para adelante, los niveles más altos, que los vamos a ver ahora más adelante. Observación. Proceso para el cual el usuario en emergencia o urgencia es vigilado en relación a la evolución de su salud por un tiempo no mayor de 12 horas, luego del cual ya se debe decidir si se interna o hospitaliza, se refiere o se da de alta. Entonces es una observación no más de 12 horas. Los niveles de atención. Acá tenemos el primer nivel de atención, que son los centros de salud, puestos de salud. El segundo, Hospital 1 y Hospital 2, y el tercer nivel de atención, Instituto Especializado u Hospital 3. Vamos a verlo con más detalle más adelante. Otros conceptos importantes: referencia, contrarreferencia y transferencia. Referencia es cuando el personal de un establecimiento transfiere la responsabilidad de esta atención a otro de mayor capacidad resolutiva. Contrarreferencia cuando el de mayor resolutiva devuelve, digamos, al paciente habiendo resuelto el motivo de la referencia previa, ¿no? No sé si era por un examen de diagnóstico, pues una vez realizado los va a contrarreferir al establecimiento de referencia. Y transferencia cuando se transfiere de un usuario a otro de similar capacidad resolutiva, una transferencia. Urgencia y emergencia, esto muy importante, por favor recuerden en salud, toda situación que altera el estado de salud de la persona y que requiere atención inmediata. No es inminente en peligro la vida, es decir, su vida no está en peligro si no es el riesgo inminente de peligro de perder la vida de este paciente. En cambio, en emergencia es la condición repentina e inesperada en la cual sí requiere atención inmediata al poner en peligro inminente la vida del paciente, la salud, o que puede dejar secuelas invalidantes en este paciente. ¿Ya? A veces confundimos, pero tenemos que tenerlo claro. Una emergencia tiene atención prioritaria, tiene que ser atendido inmediatamente. Una urgencia quizás todavía nos puede dar un poco más de tiempo. Entre las dos, yo tengo que priorizar la emergencia antes que la urgencia en salud para atender a un paciente. Categorías de establecimiento de salud y su relación con las características de la demanda. Pues vamos a ver que en demanda y oferta hay una relación. Mientras la demanda sea cuantitativa, porque hay un mayor volumen de demanda, pues la capacidad resolutiva tiene que ser cuantitativa, es decir, por ejemplo, número de consultas, atenciones en hospitalización, cuántas camas, cuántos egresos, cuántas emergencias por establecimiento de salud, ¿no? De pacientes. Acá tiene que ver en la estructura el tamaño, ¿no? La cantidad de recursos humanos, cuántos personal de salud atiende, qué tanto equipamiento tiene, qué tanta infraestructura, insumos, etc. Cuando la demanda es cualitativa, se necesita en base a diagnóstico y severidad de las patologías, pues vamos a tener que ver la complejidad de la oferta. Por ejemplo, la capacidad resolutiva cualitativa, la satisfacción de las necesidades de la demanda, capacidad de referir a los pacientes según diagnóstico y el nivel tecnológico y especialización de los recursos, ¿no? Por ejemplo, no sé, mayor cantidad de especialistas o subespecialistas de algunas patologías específicas. Entonces acá no veo cantidad, sino veo nivel de complejidad. Categorías de establecimientos. El primer nivel de atención, recuérdenlo, atiende 70-80% de la demanda.
Ya es la mayor cantidad de demanda que atiende el primer nivel de atención. Acá es la puerta de entrada al sistema de salud. Es ideal que los pacientes ingresen por el primer nivel de atención porque acá se va a poder realizar actividades de promoción, protección específica, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Entonces vamos a poder ser la contención para que los pacientes se puedan resolver los problemas de salud básicos o podamos evitar el riesgo de enfermedad, ¿no? Entonces, primer nivel de atención, 70-80% de la demanda, recuerden eso. Seguimos, segundo nivel de atención, atiende al 12 al 22% de la demanda, ya disminuyó bastante. En este nivel se inicia, se agrega en mayor acá en el segundo nivel de atención. Ya dan con servicios más dirigidos para solucionar los problemas referidos pues quizás del primer nivel de atención. Y el tercer nivel de atención, mayor especialización todavía y mayor capacidad resolutiva en cuanto a los recursos humanos y tecnológicos. Aquí el porcentaje debe ser del 5 a 10%, ¿no? Pero lamentablemente esto es lo óptimo, pero en nuestra situación, en nuestra realidad, tenemos muchos hospitales de tercer nivel de atención que a veces tienen que atender patologías que debían primer nivel de atención y por eso se saturan tanto, ¿no? Hay pacientes con resfríos que están yendo a los hospitales de tercer nivel, como es el Hospital Honorio Delgado, como es el Hospital CASE de Salud, que ellos deberían solo atender a patologías que necesiten mayor especialización, pero a veces por nuestros pacientes todavía nos falta un poco que ellos entiendan la diferencia y a cuál es el lugar adecuado al cual ellos deben acudir, ¿no? Para evitar esa sobrecarga de pacientes. Entonces, acá tenemos una equivalencia del primer nivel de atención en el MINSA, su equivalencia en salud, su equivalencia en la policía, en el hospital, el sistema de la policía, de la FAP, naval y en el área privada. Tenemos del 1.1 al 1.4, del 2.1 al 2E y del 3.1 al 3E y al 3.2. Las unidades prestadoras de servicios de salud que tienen, de acuerdo al nivel o a la categoría de atención, tenemos acá a partir del 1.2, recién tiene médico. Recuerden, del 1.3 al 1.4, la diferencia es el internamiento. Ya del 1.4 al 2.1 ya hablamos de hospitales, ya empezamos a ver las principales especialidades, cirugía, ginecología, pediatría y medicina interna. Y así sucesivamente vamos aumentando las especialidades, ¿no? El 2.2 con internamiento, el 2E con una o más especialidades, pero dirigidas a un campo clínico o grupo etario. Con internamiento del 3.1 ya también van todas las especialidades, es un mayor nivel de complejidad, ya tiene UCI general, UCI neonatal, cuidados intermedios y banco de sangre tipo 2. Entonces, el último tenemos el 3.2 con internamiento, que tiene una o más especialidades y todas las subespecialidades. También la complejidad aumenta. Ya son para patologías mucho más complejas y obviamente la demanda o el porcentaje de pacientes que deben atender debe ser menor. Nuevamente repasamos las categorías de establecimientos y el nivel de complejidad y los niveles de atención, cómo corresponden una a otra. Nuevamente, para que vean los servicios que ofrecen, qué especialidades tienen cada uno, cuál es la diferencia. Entre el 1.4, por ejemplo, ya tiene sala de parto e internamiento, porque atienden partos, atienden 24 horas. Ya el 2.1 ya empiezan a atender centro quirúrgico, empiezan a atender emergencia, diagnóstico por imagen, hemoterapia y anatomía patológica. El 2.2 ya empieza a tener unidad de cuidados intensivos. El 2.1, esta unidad de cuidados intensivos es especializada y también tiene área de investigación. Y el 2.2 también ya tiene todas las subespecialidades. Las estrategias sanitarias, ya para terminar, tenemos en nuestro sistema, son varias estrategias sanitarias, todas tienen su importancia
y cada una es un poco compleja, tiene sus organigramas, tiene el personal a cargo y tienen una razón de ser de que se hayan creado, ¿no? Por ejemplo, acá tengo la estrategia sanitaria de alimentación y nutrición saludable, ¿no? Es una estrategia importante porque pues va a ver cómo están llevando, por ejemplo, a los pacientitos para evitar la anemia, a las gestantes para que tengan una buena nutrición, para detectar a tiempo problemas de sobrepeso o de desnutrición. Acá tenemos la estrategia de daños no transmisibles, muy importante también, en la cual se encuentran enfermedades como la diabetes mellitus, como la hipertensión arterial. Es una estrategia en la cual se controlan a los pacientes o captamos a pacientes antes que debuten con diabetes o con hipertensión, ¿no? Tratamos de hacer medidas preventivas, tratar de hacer cambios en el estilo de vida para que estos pacientes no sean pues pacientes diabéticos o pacientes hipertensos que posteriormente van a tener complicaciones. Y así sucesivamente, ¿no? Infecciones de transmisión sexual y VIH-Sida, toda una estrategia que brinda toda la consejería y todos los insumos, ¿no? Incluyendo píldoras para control de píldoras para tratamiento de infecciones de transmisión sexual, preservativos, consejerías, exámenes para detección temprana, exámenes rápidos, por ejemplo, de infecciones de transmisión sexual y de VIH-Sida. Todo es totalmente gratuito. Todas las estrategias incluyen todos los insumos y los paquetes totalmente gratuitos. Inmunizaciones, lo que ahora tenemos, digamos, muy en boga por las inmunizaciones para COVID, pero esta estrategia estaba ya desde antes para todo el calendario de inmunizaciones, principalmente para niños, ¿no? Que son quienes más recibían las vacunas. Y así sucesivamente, todas las demás estrategias, salud bucal, tuberculosis, zoonosis, salud mental y cultura de paz. Entonces, nuevamente acá está descrito en qué se basa cada una de las estrategias, enfermedades no transmisibles, por ejemplo, inmunizaciones que ya hemos visto, medicina familiar para fortalecimiento del primer nivel de atención, con atención integral de la salud, salud mental y cultura de paz. Ahora tenemos los centros de salud mental que están en todos los establecimientos de salud, perdón, en todas las regiones de nuestro país, que nos ayudan pues a hacer unos tamizajes, una detección temprana de casos de depresión, de violencia familiar, de violencia sexual, etcétera. Entonces, inclusive se han creado estos centros de salud mental donde hay psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionales, todo un equipo para mejorar pues la salud mental de nuestra población. Bueno, jóvenes, entonces con eso concluimos la primera clase. Espero que haya sido clara y continuamos con las preguntas. Si tienen alguna pregunta.